la clase, hijos, y hoy vamos a ver las glándulas y hormonas que nos hacen falta de abordar del sistema endocrino. Entonces, la última glándula que vimos fue el páncreas. Dijimos que es una glándula formada básicamente de tejido esponjoso que se encarga de tres importantes cosas en nuestro cuerpo, que es aumentar el metabolismo de la glucosa, disminuir la cantidad de glucosa en la sangre y aumentar la cantidad de glucógeno almacenado en los tejidos. Favorece la formación de proteínas y el almacenamiento de la grasa. Y pues esa viene siendo las tres principales funciones de la glándula del páncreas. Listo, entonces, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que se producen cuando esa glándula falla? Dime. ¿Puedes devolverle un momento a donde estaba lo del páncreas para tomarle pantallazo? Listo, entonces, acordémonos que el páncreas trabaja de la manito con el hígado y esta vesícula biliar es la que se encarga del almacenamiento de las grasas. Entonces, estos tres, tanto el hígado como el páncreas, como la vesícula y parte del estómago, funcionan de manera sincronizada. Entonces, ¿la diabetes qué es? La diabetes, dijimos que el páncreas se encarga de disminuir la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces, él va a secretar una sustancia que se llama la insulina. Entonces, la insulina es una hormona que es la que se encarga sobre nuestro cuerpo de regular precisamente esa cantidad de glucosa en nuestra sangre. Cuando nuestro cuerpo no la produce de manera natural o tiene una falta de eficiencia sobre nuestro organismo, pues se produce una enfermedad que se llama la diabetes. La diabetes es la enfermedad más común que afecta el sistema endocrino, porque esta insulina hace que los niveles de azúcar en mi cuerpo no funcionen de forma propicia. Entonces, si se aumenta muchísimo la cantidad de azúcar, se va a producir el problema de la diabetes. Y ya sabemos que la diabetes no solamente va a afectar a mi hígado ni a mi páncreas, la diabetes también va a afectar unos órganos supremamente importantes como por ejemplo los ojos, como por ejemplo la capacidad para que nuestro cuerpo coagule la sangre y sanen las heridas. Entonces, una persona que tenga diabetes va a verse muy afectado todo su cuerpo va a verse afectado siempre y cuando pues no se aplique la insulina. Una persona diabética a diario, hijos, tiene que alrededor del ombligo aplicarse una de estas ampollitas de insulina para que le regule la cantidad de glucosa en su cuerpo. Y adicionalmente, pues este viene siendo el glucómetro, que el glucómetro es un aparatico que le permite a la persona detectar cuando esos niveles han subido muy altos. Cuando aumenta más de, ¿qué pensaría yo? Unos 180 por encima la sangre. Hay personas diabéticas que la sangre les ha llegado, que la sangre no, que el azúcar les ha llegado hasta unos 500. Pues resulta que la persona entra en algo que se llama un coma diabético. Y pues es una de las causas más frecuentes de las personas diabéticas porque les va a producir, uno, un paro cardiorrespiratorio y dos, un vómito. Generalmente cuando uno tiene vómito, pues tiene la capacidad de poder evacuar ese vómito o esa translocación. Pues resulta que las personas diabéticas pierden esa condición y el vómito se les va hacia los pulmones. Entonces, eso impide que haya un intercambio de aire entre los pulmones y la tráquea y pues ese taponamiento puede ser también la causa de la muerte de esa persona. Es por eso muy importante, más que fundamental, que podamos nosotros regular pues esa cantidad de azúcar que tenemos en el cuerpo. Claro que sí,
Pueden apagar la cámara si quieren en este momento, lo importante es que vayan tomando apuntes y vayan haciendo los dibujitos. Entonces aquí tenemos las glándulas suprarrenales. Los riñones tienen el tamaño del puño de nuestra mano, encargados de eliminar las toxinas en nuestro cuerpo y filtrar la sangre. Se encuentran hacia la parte posterior y atrás de la espalda. Y por su apariencia, pues tienen el tamaño de estos dos frijolitos, uno derecho, otro izquierdo. Importante de estos riñones, pues cuidarlos bastante, porque las enfermedades que pueden producir son bastante complejas. Entonces dice, situadas en el polo superior de ambos riñones. ¿Quiénes están? Las glándulas suprarrenales. Aparentemente es como si tuvieran una porción de grasa, pero pues no viene siendo grasa, sino viene siendo las glándulas supra. Supra quiere decir hacia arriba. Entonces, las glándulas suprarrenales son las encargadas de las reacciones de las hormonas adrenalina y noradrenalina, que secretan y ayudan al organismo a enfrentarse a situaciones de urgencia de una forma eficaz. Entonces necesito por favor que en este momento vayan haciendo el esquemita, el dibujo de las glándulas suprarrenales, por favor. ¿Cómo vamos, hijos? ¿Bien? Sí, señora. Bueno, ¿qué otra cosa importante podemos decir de las glándulas? Prende el gas. Bueno, ¿qué otras cosas importantes podemos decir de las glándulas suprarrenales, que son las que ayudan al organismo a enfrentarse ante situaciones de urgencia de una forma eficaz? Es decir, que cuando nosotros estamos sometidos a algo muy tensionante, este tipo de glándulas es las que nos
nos ayudan a nosotros a responder de esa manera acertada. Desafortunadamente no deberían, digo yo, funcionar, porque actúan es cuando nosotros estamos frente al peligro. Hace como unos 19 años, le pongo yo, yo estaba en vacaciones de la universidad. Mi pueblo es un pueblo que se llama Socha, Boyacá, es un pueblo boyacense a 2 horas y media de Tunja. Tunja es la capital del departamento de Boyacá. En esa época, pues digamos que mi pueblo tenía muchos conflictos a nivel social, entonces se repartía el poder entre el ejército y entre la guerrilla. Pues nosotros sabíamos o decían que había guerrilla, pero pues uno nunca los vio en el pueblo ni nada. Resulta que una tarde, hijos, eran como las 6 de la tarde, cuando estalló más o menos a media cuadra de mi casa una bomba. Mi casa queda en todo el parque del pueblo, entonces se robaron la camioneta que era de parques naturales y pusieron el cilindro bomba. Pues, ¿cuál fue yo creo que ahí nunca se me había activado tanto la adrenalina ni la noradrenalina. ¿Por qué se me activó en ese momento? Porque mis dos sobrinitos eran dos chiquitines más o menos como de meses, estaban hasta ahora gateando. Y entonces recuerdo que estaban ubicados en el segundo piso, en las casas de pronto de sus abuelitos, en los apartamentos y en las casas ahorita no es tan frecuente, pero ponen una especie de claraboya en vidrio para que entre la luz. Entonces, cuando se estalló la bomba, todos los vidrios de la casa y de la claraboya pues cayeron y los niños estaban ahí cerca. Entonces, sí fue una situación bastante tensionante. Yo no sé cómo los alcé porque eran dos y siempre esos estaban bien gorditos. El punto fue que lo logramos bajar a la segunda planta de la casa. Hijos, desafortunadamente nuestro país está nuevamente levantándose esa ola de violencia, ustedes lo han visto en las noticias, y está afectando a lo más importante que nosotros tenemos, que son nuestros jóvenes. Yo siempre apuesto el 100 por 1 por ustedes y ustedes se dan cuenta que siempre avalo mucho lo que son mis jóvenes, mis muchachos, que se cuiden, que son chicos buenos, porque generalmente uno entra a Google y cuando habla de adolescentes o de juventud en Colombia, siempre se encuentra con cosas muy tristes. Y yo sí pienso que nosotros podemos apostarle bastante a nuestros jóvenes. Yo siempre he dicho que lo más bonito que ustedes tienen es que son niños buenos todavía. Y si nosotros no creemos en ustedes, entonces ¿en quién vamos a creer? Entonces, vuelvo y les repito, estas glándulas suprarrenales arribita de los riñones son las que se activan cuando nosotros estamos frente a una situación de extrema urgencia. Yo pensaría, no hay ningún signo biológico que lo compruebe, pero yo pensaría que cuando estamos sometidos a una situación de estrés o de ansiedad, por eso es que nos dan tantas ganas de hacer chichi, ¿no les ha pasado? Que uno tiene un susto y uno dice, pues pucha, me oriné del susto. Y es precisamente por eso, porque estas se activan, estos corpúsculos se vuelven mucho más grandes y pues hace que tengamos ese tipo de efectos, digámoslo así. También producen pequeñas cantidades de hormonas masculinas y femeninas, es decir, que para poder expresar como tal nuestros caracteres, tanto femeninos como masculinos, es gracias a estas cantidades pequeñas que producen las glándulas suprarrenales. Usted van a decir, bueno, y se me ensanchó parte de la cadera de esas glándulas que hay ahí. Sí, porque ellas se encargan de vertir su
de vertir sus secreciones. Entonces está, ¿qué hormonas secretan las glándulas suprarrenales? Entonces, secretan la adrenalina, que se conoce también como epinefrina, la noradrenalina, eso viene siendo en la médula suprarrenal, es decir, más o menos sobre esta zona de acá. Y la otra viene siendo en la corteza suprarrenal, es decir, perdón, esta viene siendo la corteza, todo este pedacito que cubre la glándula. Y hacia adentro vendría a ser la médula suprarrenal. Entonces, está la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, la adrenalina y la noradrenalina son esas, son las que se activan cuando nosotros estamos frente, qué sé yo, en la montaña rusa, cuando vamos a un parque de diversiones, cuando estamos sujetos a todo ese tipo de emociones, se actúan estas dos. La adrenalina también se conoce con el nombre de epinefrina y la corticosterona, el cortisol y la aldosterona son las hormonas que básicamente regulan dos cosas importantes, hijos, que es nuestros estados emocionales. Entonces, el cortisol es el que nos permite que nosotros no estemos todo el tiempo llorando, pero tampoco todo el tiempo estemos riendo, sino podamos tener un equilibrio a nivel emocional. El cortisol es una de las hormonas más importantes que nosotros tenemos porque son los que nos permiten regular los estados de ánimos, igual que la aldotestosterona, que está relacionado con el tema del sueño, y la corticosterona, que está relacionado con el tema de la tranquilidad. Entonces, nosotros vemos cómo esas glándulas suprarrenales, aparte de hacer que nuestros riñones funcionen de manera correcta, pues también le dan cierto equilibrio a mi cuerpo para que mi cuerpo funcione de forma correcta, que yo estas glándulas son las que más, hijos, en este tiempo deberíamos nosotros estar manejando, porque son las que no permiten que nosotros entremos en temas de ansiedad y depresión. Entonces, ¿quién activa estas hormonas? Nuestra mente. Pero también hay ciertos alimentos que le dan una activación. Por eso cuando las personas están como tristonguis, comerse un pedacito de chocolate, o algún dulce hace que estas hormonas empiecen a generar esa sustancia. Ahorita no es que entonces vayan y comen el chocolate allá de hacer el chocolate, no, porque después les duele la barriga o les da una diarrea bien hijo de madre y entonces es culpa mía. Pero sí es importante que ahorita, por ejemplo, en el mercado, cuando alguien salga, pídase una chocolatina. Eso sí no se lo vaya a comer de una, sino un pedacito diario ayuda bastante a esos niveles de cortisol. En algunas sustancias, en algunas personas, perdón, ya viejitas como nosotros, algunas de estas sustancias que hacen que estas hormonas se activen, por ejemplo, es el café. Por eso ustedes ven que a veces hay personas que dicen, no, es que yo me tengo que tomar ese cafecito por la mañana y si no yo ya me duele la cabeza o todo el día voy a estar de mal genio si no me tomo el café. Entonces, hay ciertas sustancias que a uno le dan mucho equilibrio. Por ejemplo, yo tomo mucho chocolate. Será por eso que siempre estoy feliz, chévere, de buen ánimo. Es la bebida que más me gusta, comerme un buen chocolate, pero entonces lo malo es que lo acompaño siempre con un pan. Yo no puedo tomar chocolate sin pan y le sumo el queso, entonces por eso será que estoy otra vez como bien gordis. Pero sí es importante, hijos, que nosotros mantengamos bastante nuestro equilibrio emocional, que no se me vayan a dejar afectar. Que si ustedes están presentando algún síntoma, por favor lo comuniquen, no para que nosotros estemos, se nos convierta en boca de todo el mundo. Uy, no, es que esa Claudia, imagínense que está como triste y entonces no, a todo el mundo no.
tenemos es que remitir esa información a una persona que nos pueda ayudar y nos pueda colaborar. Como ustedes se han dado cuenta, hijos, las enfermedades de tipo emocional están relacionadas con toda la parte endocrina. Y pues muchas veces nosotros tenemos que cuidar nuestra mente bastante. Y más en este tiempo del confinamiento, a veces solimos estar tristes, extrañamos la familia, extrañamos estar fuera, extrañamos el calorcito a esta hora del salón de grado 801 y ahora que nos pusieron el televisor, imagínense, más chévere. Entonces uno ya empieza a ponerse como tristón. Entonces toca hacer actividades que a ustedes les generen placer. ¿Qué actividades, por ejemplo, les generan a algunos de ustedes placer? Ver algún programa en televisión, alguna serie, comer algún alimento, hacer deporte. Algunos dormir les genera placer, entonces es buscar esa actividad. Algunos, por ejemplo, han desarrollado bastante la parte de la pintura. Eso también podría convertirse en una muy buena alternativa que haga que nuestras emociones en nuestro cuerpo se equilibren. ¿Y por qué hago el comentario, hijos? Porque la cantidad de casos de carácter psicológico que han aumentado producto de estos meses y esta situación que nos está acarreando, pues han aumentado bastante. Y en el colegio nosotros tenemos personas que le pueden colaborar, así que no se quede callado, busque ayuda. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos con nuestro tema y viene el hipoadrenalismo, que se llama la enfermedad de Addison, y el hiperadrenalismo, que se llama la enfermedad de Cushing. Entonces, hipoadrenalismo, enfermedad de Addison, hiperadrenalismo, enfermedad de Cushing, que son las dos enfermedades que les voy a dejar de consultica para el día Profe, jueves. una pregunta. Señor. Profe, ¿una persona puede vivir con un solo riñón? Sí, señor. ¿Sí? Sí, ambas glándulas hacen ambos, digamos que antes se creía que no, pero una persona sí puede vivir con un solo riñón. Un solo riñón puede ser capaz de realizar todas las funciones e inclusive secretar la misma cantidad de hormonas que se necesita. Al igual que, por ejemplo, lo que ya estuve leyendo, y nosotros podemos vivir solamente con el 25% del hígado. O sea, el mismo cuerpo empieza a adaptarse para que nosotros podamos hacer esas modificaciones, que no es lo ideal, pero en dado caso alguna situación extrema sí podríamos tomarlo. ¿Qué es lo que se disminuye de pronto? Pues ahí ya tendrían que hacer un examen para mirar la calidad de vida de las personas. Hijos, Profe, señor, ¿qué es lo que toca consultar esas dos enfermedades? sí. ¿Qué es el hipoadrenalismo o la enfermedad de Addison y el hiperadrenalismo o la enfermedad de Cushing? ¿Listo? Las consultamos, van a leer y la próxima clase que tengamos me van a contar en qué consiste cada una de esas enfermedades. Voy a dejar de compartir con ustedes la pantalla, hijos. Profe, compartirlo un momento. 2 segundos. Que otra vez la coloque 2 segundos, ¿sí? Sí. Bueno, vale. Entonces, 2 segundos. Mientras, por favor, van encendiendo cada uno de sus cámaras para que podamos tomar el registro de la asistencia del día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señora. ¿Listo, hijos? Algo pasó. Bueno, entonces me hacen el favor y me activan sus pantallitas. Gracias. Algo le pasó a mi computador, se quedó quieto. Ya iba a morir, dije. Se dañó.
Hijos, quienes venían muy juiciosos y últimamente se me estaban desjuiciando, que ustedes ya saben quiénes son, les recomiendo por favor la asistencia oportuna. ¿Listo? Angie, Nicole, Sara, Saras, Mariana, Sara Sánchez, Guerrero, Bernal y Carranza, ¿me activan por favor las cámaras? Y a la cuenta de 1, 2 y 3 me muestran la evidencia del trabajo del día de hoy, hijos. Eso, muy bien. Por ahí me están mostrando los riñoncitos. Eso es importante. Que me muestren que efectivamente sí están trabajando dentro de la clase. Muchas gracias. Les agradezco enormemente su tiempo. Dios me les siga bendiciendo y nos vemos el día de mañana en clase de química. Un abrazo para todos y cuídense mucho. Chao, pues. Chao, Chao, profe. profe.